El amor, ente poderoso que despersonaliza a dos individuos y los une en un solo ser, formando con ello un escudo ante las vicisitudes que les presenta el vivir. Pero, ¿qué sucede cuando la pareja rompe su unidad porque uno de ellos parte a otra dimensión sorprendido por la muerte? Comparte tu experiencia de manera anónima a través de un mensaje de voz en el tema de la viudez dentro de este programa con la licenciada Carolina O'Farrill, su audiencia e invitados. Y encuentra con nosotros una respuesta a las preguntas que te haces y a la problemática que enfrentas para sanar tu alma y espíritu y así poder continuar con tu vida. Adelante, Caro, te escuchamos. Buen día, queridos cibernautas en las redes sociales. El mes de marzo nos recuerda que se acabaron los fríos y tenemos con nosotros a la primavera. Soy Carolina O'Farrill Tapia, viuda desde el 2020, y al percibir en carne propia cómo las mujeres viudas en México y en el mundo son y están invisibles en las estadísticas, se encuentran desatendidas por las autoridades de los 3 niveles de gobierno y además son ignoradas en las organizaciones de la sociedad civil, nos hemos dado a la tarea de hacer este tipo de programas a los cuales te estamos invitando para que nos acompañes y al mismo tiempo estamos haciendo una convocatoria a todas las viudas, a nuestro grupo colectivo de viudas con el deseo, para que sumando nuestras voces seamos parte de las estadísticas en nuestro país. Asimismo, te convidamos a escucharnos los martes de 11 a 12 horas a través de ANSUS Multimedios, gracias a este maravilloso medio cibernético. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 22 21 20 81 65 o al email asusmultimedia@gmail.com o en Facebook en Viudas con un Deseo. Hoy iniciamos Noemí Palillero y yo el programa de hoy. Mimi, tengo entendido que ya abrimos otra página, ¿verdad? Bienvenida, Mimi. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero sea un mes excelente para todos. Y bueno, también tenemos una nueva página en Facebook que se llama Colectivo Viudas con un Deseo, en el cual pueden seguirnos y checar todas las actividades que estamos realizando y los programas que también ya han transcurrido para que puedan verlos y estar atentos y hacer sus opiniones, ¿no? Fíjense que ahora el día de hoy yo me siento, Mimi y yo nos sentimos como muy satisfechas porque en la búsqueda de los derechos de las viudas buscábamos los derechos para las viudas y los viudos, no en México, porque en México no los teníamos tan contemplados. Estábamos buscando en otros países, encontramos España, pero curiosamente, ¿sí?, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México tuvo una iniciativa aprobada en octubre del 2016 que fue una propuesta del diputado Iván Textla, en la que se incluye mayor protección legal para viudas y viudos. Deseamos comentarla porque es muy importante. Fíjense que a mí me preocupa mucho, por ejemplo, el hecho de que esta iniciativa que nos ha parecido extraordinaria, esto es lo que vamos a platicar el día de hoy, no sabemos qué ha pasado con ella, porque todo está hecha hacia la Secretaría de Desarrollo Social, que ya desapareció a la llegada del nuevo gobierno, ¿sí?, de Morena. Y en esta desaparición no sabemos si esta iniciativa
llegó a la Secretaría del Bienestar. Creo que les comentamos en algún momento que fui a la Secretaría del Bienestar a querer hablar con la delegada aquí en el estado de Puebla, y estoy esperando que me den cita. Claro, ya tengo un mes esperando la cita, me voy a ir a dar otra vuelta, ¿no? Porque precisamente quiero saber, porque no es solamente la Secretaría del Bienestar, hasta donde yo entiendo, una secretaría solamente para dar recursos, sino es una secretaría que tiene que atender una serie de otras actividades. Pero iniciemos comentarios acerca de la exposición de motivos y afirmaciones que deseamos decirles, ¿no? Mimi, ¿no quieres hablar la primera que a mí me parece tan interesante? Claro que sí. Bueno, en principio lo que les quiero comentar es que ha sido una batalla constante el argumentar el motivo por el cual se creó este colectivo, los motivos que nos llevaron a sacar este proyecto adelante y por qué pues seguimos luchando, ¿no? Por hacer visible viudas, sí. Todo esto, ¿no? Nos ha sido muy complicado, inclusive con familiares, amigos, vecinos, al hablar sobre este tema, causa siempre como admiración, el por qué hacer esto, para qué, es como considerado no importante para la mayor parte de la sociedad. Entonces, o desconocido. Así es. Entonces, cuando encontramos esta iniciativa, realmente nos dio pues una gran felicidad, porque comprendimos que esto ya tiene una visión muy amplia, con todo perfectamente argumentado, y pues les queremos leer algunos de estos motivos. Lo voy a leer tal cual para que ustedes lo puedan entender y lo puedan escuchar. El derecho a la identidad, muy importante para el bienestar no solo de la persona, sino para beneficio de la sociedad. Es un derecho elemental que lleva consigo elementos tanto de origen como de identidad personal. Esto constituye no solamente el origen de las personas, sino también elementos claves de identificación. Fíjense que cuando en algún momento yo empiezo a hablar de derechos de las viudas y de que requerimos tener una identidad, ¿no? Que seamos reconocidas como viudas, no como solteras por viudez, que a mí eso me hace mucho ruido. Este hecho de hablar del derecho a la identidad, que es muy importante para el bienestar de la persona y para el beneficio de toda la ciudad, de toda la sociedad, ¿sí? Aquí lo ponen como el primer punto de la exposición de motivos de esta ley. Lo mismo dice así: es así que el derecho humano a la identidad atañe a los atributos de la personalidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la identidad es nombre, estado civil, que es el que nosotros pretendemos hacer el cambio, más bien el agregado a los códigos civiles. Tiene que ver también el domicilio, la identidad. El domicilio forma parte de la identidad, de la capacidad, de tu patrimonio y nacionalidad, ¿no? Porque a donde vamos nosotros decimos, yo soy mexicana, ¿sí? Entonces, yo soy mexicana y quiero decir soy viuda, ¿sí? Yo no quiero decir soy soltera cuando todo mundo me conoce como viuda. Bueno, entonces el entorno familiar también forma parte de la identidad, ¿sí? La filiación, ¿sí?
el parentesco. Todo eso forma parte de tu identidad. ¿Quién era tu mamá? ¿Quién es tu papá? ¿Quiénes son tus hermanos? ¿No? Ese es tu parentesco. Tu lenguaje, siempre decimos yo hablo español. Tus tradiciones, esa forma parte de la identidad y de la religión. Lo mismo que a cuestiones étnicas, ¿no? Hablando de raza, biológicas y genéticas, ¿no? De cromosomas, de genes, de ADN, entre otras. Todo esto lo escribió el doctor Jorge Fernández Ruiz, que tuve la oportunidad de trabajar con él hace muchos años, ¿no? Del registro de estado civil de las personas. Él es un académico muy destacado de Jalisco, ¿no? Y esta es el planteamiento importantísimo que como viuda no lo debes de perder por el hecho de que se murió tu esposo, ¿sí? Claro. Entonces para nosotros era importantísima, ¿no? Si quieres decir la que sigue. Está bien. Bueno, el anterior artículo significa un avance en la actividad de positivar el derecho humano a la identidad dentro de nuestra Constitución y representa el inicio de mejoras que favorezcan el ejercicio de este derecho a favor de cada uno de los mexicanos. Sí, bueno, creo que te pasaste a otra hojita, pero no hay problema. La que seguía es: en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la identidad se encuentra reconocido de forma reciente, 19 de junio de 2014, mediante la inclusión del siguiente párrafo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada de acta de registro de nacimiento, ¿sí? Sí, claro. Entonces, yo no tengo un acta de registro de viuda. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces, en la Constitución Política, el derecho a la identidad, ¿ya lo encontraste? Sí, aquí está. Ajá. ¿Pero dónde está lo de la Constitución Política? Aquí está. En la Constitución Política, el derecho a la identidad se encuentra reconocido de forma reciente, 17 de junio del 2014, como lo habíamos visto, mediante la inclusión del siguiente párrafo. ¿No quieres leerlo? Sí, claro. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Bueno, como ya lo había yo manifestado, ¿no? Este artículo significa un avance en la actividad de de positivar el derecho humano a la identidad dentro de nuestra Constitución. Quiere decir que es derecho positivo, es derecho vigente, es derecho actual, ¿sí? Y entonces, cada uno de los mexicanos favorece esta identidad como el derecho que como mexicano tú tienes. Entonces, esto se puede identificar claramente con el Estado civil. ¿Quieres leerlo un poco? Claro que sí. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, el Estado civil se puede entender como la condición de cada persona en relación con los derechos y obligaciones civiles, mismas que se traducen en la condición de soltería, matrimonio, viudez de un individuo. Sí, entonces allí la Real Academia Española te habla de esto. Sin embargo, en la realidad actual de nuestro país y con toda esta problemática brutal de la pandemia, ¿no? Tenemos a cientos
y yo me atrevería a decir a miles de mujeres y hombres que no tienen este registro que los traduce como viudos, ¿sí? Así es. Para muchos el estado civil puede ser únicamente importante para evidenciar si una persona se encuentra casada o soltera. Sin embargo, existen estados civiles como el de viudez que no se encuentran contemplados en el Código Civil y sin embargo representan una serie de dificultades para las personas que se localizan en este estado civil, ¿sí? De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, esto sigue diciéndose en la exposición de motivos de esta ley. Claro, ¿sí? Todo esto es parte de la argumentación para poder llevar a cabo esta iniciativa. Y sí, que ya se ahora quisiera leer lo que dice la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Cuando enviudan las mujeres de muchos países, a menudo se enfrentan con la denegación de sus derechos de herencia y a la tierra, con degradantes rituales de sepultura y el duelo con riesgo de vida y otras formas de abuso. Diversos estudios psicológicos señalan que las personas que se encuentran en estado de viudez pasan por un periodo de duelo, que muchas veces se empeora cuando se encuentra en algún estado de vulnerabilidad económica o educativa. Sin educación y capacitación, las viudas no pueden mantenerse a ellas mismas ni a sus familias. Fíjense, esto es lo que hemos estado diciendo todo el tiempo, ya 26, 27 programas llevamos, ¿no? Y que hay un estado especial de vulnerabilidad, ¿sí? Que es emocional principalmente, pero que es económico, que es educativo, ¿sí? ¿Por qué lo llamamos así? Educativo, ¿por qué? Porque sin quererlo, ¿no? El imaginario colectivo, como aquí lo hemos dicho, te educa para no ver a la viuda. ¿No la ves? No. Allí está, pero no está visible hacia la sociedad, ¿no? Y en el momento en que aparentemente la ven, es un estorbo. ¿Sí? Así es, conlleva muchas cosas el ser viudo, no solo es el tiempo de duelo. Viudo o viuda es el tiempo de duelo. Es todos los problemas a los cuales ahora te enfrentas, ¿no? Desde los problemas legales, problemas emocionales. No, y de alimentación para ellas y sus hijos, ¿no? Claro, entonces, pues, obviamente nadie está preparado para este tipo de situaciones, pero para eso deben de haber instancias que puedan dar asistencia a los y las viudas. Sí, miren, gran cantidad de viudas de sociedades tradicionales, dice la ONU, no tienen derechos o los tienen muy limitados, como por ejemplo, a heredar o a la propiedad de la tierra, según la tradición y la ley religiosa. En muchos países del mundo hay este problema. Al carecer de derechos de herencia, inclusive de derechos a la propiedad de su familia biológica, las viudas se encuentran inseguras a nivel financiero y totalmente dependientes de la caridad de los parientes. Y aquí hemos dicho claramente que las organizaciones, que no hay una organización de la sociedad civil, bueno, la de nosotros sí, del Instituto de Cultura para la Prevención de la Violencia en la Familia, que ve lo de las viudas, pero esto es nuevo, ¿sí? Esto es nuevo, inclusive en nuestra propia organización que tiene casi 30 años, ¿no? Porque acabamos de abrir el espacio para las viudas. Y entonces nos dicen, no, es que solamente son las viudas que están en los países que no están desarrollados, ¿no? Y no.
ahí, por ejemplo, quisieras decir que de las viudas de las sociedades tradicionales tienen limitados sus derechos. Sí, bueno, las viudas Ajá. de los países en desarrollo también pueden enfrentar dificultades particulares que van desde la pérdida de la cobertura del seguro hasta las dificultades para acceder a créditos al ser únicas responsables del cuidado de los hijos. En ciertos casos, las viudas pueden ser responsables de las deudas de su esposo fallecido. Claro, realmente esto pasa todo el tiempo y también lo hemos venido comentando en todos los programas. Es realmente un gran problema a los cuales ellas se tienen que enfrentar y muchas veces solas. Sí, y por ejemplo, la nutrición deficiente es muy frecuente, las viviendas inapropiadas, la vulnerabilidad ante la violencia conjuntamente con la falta de acceso a la atención médica para ellas, ellos y sus hijos, pueden impactar el bienestar físico y mental de las viudas. Las necesidades relativas a la salud sexual y reproductiva de las viudas pueden quedar sin abordarse, porque además de eso no se habla. Sí, ¿no? sí, es... Incluso el hecho de que las viudas sean con frecuencia víctimas de violación. Yo aquí quiero hacer una pequeña mención. ¿Quieres hablar, por ejemplo, de todas estas crisis que vivimos en nuestro país con toda la violencia del narcotráfico y del robo de menores, ¿no? Etcétera? Y en donde hay una serie de venganzas ejercidas, ¿no? Hacia las personas que migran, etcétera, ¿no? Claro, de hecho la misma ONU reconoce que existe una escasez de datos fidedignos confiables sobre el tema de las y los viudos. Es un problema que desencadena una serie de problemas que de alguna manera repercuten en la sociedad. Entonces, eso es algo gravísimo. Y bueno, por lo que esta falta de información representa un gran obstáculo para el desarrollo de políticas y programas que aborden la situación de pobreza, violencia y discriminación que sufre este sector de la población. Obviamente seguimos hablando de los viudos, ¿vale? Sí, y de los menores, ¿no? Que ya en otros programas hemos hablado de la orfandad, ¿no? Claro. Por la viudez. Y en este caso yo quería profundizar en lo que se refiere a la violación de las mujeres, ¿no? Pueblos enteros en nuestro país se han diluido, ¿sí? En otros ha entrado un muy maravilloso, entre comillas, narcotraficante, ¿no? que ve por el pueblo. Pero entonces toda la sociedad gira alrededor de esa persona, todas las personas que viven en el pueblo, ¿sí? Y en algunos lados pues han hecho aportaciones maravillosas para el pueblo. Y cuando muere el narcotraficante, bueno, hay filas, ¿no?, de agradecimiento y demás. Pero para llegar a ese momento ha habido esta confrontación también entre dos grupos que, como dicen, se defienden la plaza, ¿no? Entonces, hasta que llega uno que realmente se queda con la plaza y ya es diferente. Pero en esta confrontación, y esto no es nuevo en nuestro mundo, ¿cómo presionas al otro grupo? Violando a las esposas, a las novias, a las hijas. Y entonces a todas ellas, y varias de ellas quedan viudas,
¿sí? Porque les mataron a los familiares, ¿no? Después de que las violaron, etcétera. Es una confrontación brutal que la hemos visto en todos los momentos de la historia de la humanidad. Pero en el caso de las viudas es terrible, porque entonces tienen que salir con sus familiares de ese lugar, de ese pueblo, migrar a otro lado, porque seguirán siendo objeto de abusos sexuales y violaciones, ¿sí? Cuando menos, ¿eh? Claro, es una discriminación total, porque obviamente lo vemos todos los días en las noticias, ¿no? Que encontraron a 10 cuerpos y con una manta y este tipo de cosas. Obviamente entendemos que dejó una familia, dejó a hijos. Claro que también hay casos en los que a todos los matan, ¿no? Pero, sí, claro. Pero realmente... Sí, hablando del problema de las viudas, ¿no? Es otro de los del paso sin ver, ¿no? Sí, es un estigma con el cual agregado de la viuda con el que tiene que cargar, porque si en este problema de querer quedarse con la plaza de tal lugar y demás, sí, obviamente hay muchas los viudas, narcos o los de trata de personas también. Sí, nosotros todo lo aquí que lo conlleva. tenemos como muy cerca también, o sea, terrible, ¿no? Así es, entonces obviamente esa falta de seguridad, esa falta de todo, pues ya es un agregado más, ¿no? Si de por sí es un conflicto el ser viuda o viudo, ya con todo esto, pues es todavía aún más grave, ¿no? El miedo, y ahora cómo voy a esconder a mis hijos, y aparte... ¿Cómo nos vamos a ir de aquí, no? ¿Y cómo nos vamos a alimentar? No te puede ver nadie. Sujetas y sujetos a una auténtica vulnerabilidad, que es lo que esta iniciativa de ley, ¿sí?, hizo la modificación, ¿sí? Integrarlas en el área, en el artículo de la vulnerabilidad, ¿no?, para darles algunos caminos para salir adelante, ¿no? Pero la primera característica que requerimos es saber quiénes son, dónde están, de qué comen, ¿sí?, qué han hecho, porque todo eso no existen como viudas en los estadísticas, ¿no? Claro. La ONU también habla de un documento denominado Widowhood, Invisible Woman, Secured or Excluded. Los problemas, perdón por el inglés, los problemas que enfrenta una viuda, que también pueden ser referentes para los viudos, es pobreza, ya hablábamos de conflictos armados, la falta de capacitación, sí, porque pues en nuestro país todavía tenemos una gran cantidad de mujeres que tienen pues muy limitados estudios, ¿no? Y capacitación es terrible, ¿no? Y el acceso a la salud, pues ahorita con muchas más limitaciones con la pandemia, aunque hay que reconocer que finalmente todo el sistema de vacunación pues ha salido, a mí me parece que bien, ¿verdad? No como quisiéramos, excelente, pero también hay que reconocer que ha salido bien. A mí me ha tocado que me vacunaran en un municipio que es absolutamente casi urbano rural, y una organización que, bueno, indeleble, extraordinaria, ¿no? Entonces hay que reconocerlo. Pero el acceso a la salud ha quedado limitado, ¿sí?, con esta pandemia. La violencia y la exclusión económica es el pan del día actualmente en el mundo, no solamente con nosotros, ¿no? Y la afectación que se tienen en los hogares de orfandad por la viudez o las mismas viudas, ¿no?, es terrible.
¿Quieres hablar de Latinoamérica Claro, y del Caribe? claro. Para Latinoamérica y el Caribe, el problema de las viudas y viudos representa un grave problema social que no cuenta con las estadísticas necesarias para generar una solución. La falta de atención a la amplitud de mujeres y hombres que puedan quedarse solos representa un grupo vulnerable, desatendido, y que debe ser atendido de manera puntual para conocer los problemas que se generan, no solo por la pérdida de un ser querido, sino por la problemática que ésta representa, de acuerdo a su edad, estado socioeconómico, grado de escolaridad, actividad económica y situación familiar. Una actividad académica también, ¿no? Actividad económica y situación familiar. Precisamente de eso platicábamos, Caro y yo. No es posible que todo se haya conjuntado en una sola secretaría, porque realmente es un tema complicado y tiene sus especificaciones, sobre todo los problemas que tienen los y las viudas, ¿no? Es por eso que también se busca una cita con la directora del bienestar para platicar. Sí, la delegada del bienestar. Sí, porque pues tenemos que investigar, Mimi. Tenemos que ver cuáles son las características que le quedaron a la Secretaría del Bienestar, más allá de estar entregando dinero en todos lados, ¿no? Porque tú abres de la Secretaría del Bienestar y te habla de todas las becas, porque lo llaman becas, ¿no?, que se dan para madres solteras, desde luego para viudas no hay, ¿verdad? Para niños que van a la escuela, para adolescentes, sí, madres solteras ya lo dije, ¿verdad? Sí. Sí, para tercera edad. Sí. Sí. Entonces, pero yo creo que una Secretaría del Bienestar tiene que estar complementada con otras actividades que perdónenme, yo y creo que tú tampoco hemos estado muy al pendiente de qué hacen. Claro. Sí, tú llegas, yo ese día que tuve la oportunidad de ir a la Secretaría a la delegación de la Secretaría del Bienestar en Puebla, estaba llenísimo de gente, ¿sí? Y todas las gentes, lo único que preguntaban, porque además estaba uno en la fila, ¿no?, era que dónde les iban a pagar, que si les iban a pagar en efectivo, que si les iban a pagar ¿cómo se llama?, a través de tarjetas de banco, de que estaban los trámites detenidos, etcétera. Pero no entiendo qué otra cosa hay, porque ¿quién vigila lo de salud? O sea, ya se lo mandaron nada más a la Secretaría de Salud. Sí. Sí, ¿dónde queda la parte asistencial, no, de todo eso? Sí, eso es lo que no, pues perdónenme, pero no lo he encontrado, y creo que tú tampoco, ¿verdad? Bueno, la ONU sigue diciendo que son los gobiernos los que deben tomar medidas para sostener sus compromisos internacionales y sus compromisos con los ciudadanos para garantizar los derechos de las viudas y los viudos tal como lo consagra el derecho internacional. También es de resaltar que incluso cuando existen leyes que protegen los derechos de las viudas y los viudos, la debilidad de los sistemas legales de gran cantidad de países compromete la forma en que se defienden los derechos de las viudas y los viudos en la práctica, y debe abordarse. ¿Por qué? Porque pues aquí lo vemos, ¿no? Hemos visto y conocido casos, no han querido venir, pero conocido casos de cómo les quitaron la casa, ¿sí? En contubernio con algún deshonesto notario. No quiere decir que los notarios sean así, ¿no?, sino que sí hay algunos notarios deshonestos, ¿no? Y entonces, conociendo la ley, les quitan las casas, les quitan todo, sobre todo ya cuando son personas adultas mayores, ¿no? Lo mismo cuando hay maltrato, por ejemplo, por familiares
del marido del occiso, ¿sí? Pues no quieren ir a denunciar, les da miedo porque dicen no va a pasar nada, no nos van a ayudar, no nos van a dar, no. O sea, no hay ese compromiso de los sistemas legales en apoyo de las viudas y de esta problemática, ¿no? De hecho, hay 2 puntos muy importantes de la iniciativa. Y una es que este sector de vulnerabilidad, como lo colocaron para poder mandar la iniciativa, dice que debe de ser durante medio año. Este apoyo debe ser durante medio año, lo cual se me hace prudente porque pues es un tiempo en el que tú puedes retomar tu vida y demás. Y la otra que también... sí, que les dan una cantidad para empezar a salir adelante y una característica asistencial. Yo no sé cómo habrá operado antes del 18, porque esto fue del 16, 2016. ¿No? Entonces, en lo que se bajaba para activarlo, pues debe haber sido en el 2017, ¿no? Y entonces, pero en el 18 sí se cambia. Y no queremos hacer ninguna crítica negativa, ¿no? La verdad es que no sabemos cómo trabaja ahora y si contempló la Secretaría del Bienestar algo de esto, aunque sea en la Ciudad de México, que es donde se legisló, ¿sí? Pero hablando de la falta de concienciación y la discriminación por parte de varios de los funcionarios, puede provocar que las viudas eviten, como lo acabamos de decir, acudir al sistema judicial para reclamar la restitución de sus derechos y muchas veces quedan en un estado de incertidumbre legal. Claro, ese es otro de los puntos que también quería agregar, y es que en la misma iniciativa habla de agilizar toda la documentación a manera de que no sea tan engorroso hacer todo este trámite y que sea más ágil para ellos, ¿no? Nosotros lo hemos vivido, yo creo que desde que vas a sacar un acta, a que necesitas arreglar algo que no está bien en tu acta, y todos los procesos burocráticos realmente son pesados, ¿no? Sí, son, no, tal parece que en lugar de no entorpecer, los entorpecen más, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que ahora hemos avanzado, por ejemplo, que te metes al internet y puedes sacar tu copia de nacimiento, ¿no? O tu CURP. Bueno, pero eso es aquí, no en todos los estados. Realmente, por ejemplo, claro. En la Ciudad de México, por ejemplo, tengo amigos personal que van a trabajar a la Ciudad de México y allá tienen que volver a tramitar sus actas porque las de aquí no les sirven. Deberían de... Mira, tengo entendido que aquí en Puebla hicieron una modificación diciendo, porque te piden el acta de 3 meses, porque ahora le pusieron el cubito, ¿no? Ajá, el QR. El QR, ¿no? Entonces, si el acta que tú llevas no lleva el QR, te dice que vayas a actualizarla, ¿no? Así es. Entonces dijeron, no, pues que les acepten la que traen, ¿no? Ahí parece ser que se hizo esa modificación, no sé qué tanto realmente esté funcionando, ¿no? Y también la nueva certificación del CURP, lo cual también es otro papel más que pues, realmente de repente dices, bueno, ¿cómo? Ahora se necesita certificar. Sí, ahora te piden, por ejemplo, para lo de la vacunación tenías que llevar la CURP, ¿sí? Pero actualizada. Claro. Sí, yo llevaba una que no tenía el cubito y entonces tuve que sacar una. Afortunadamente fue muy rápido, pero bueno. Entonces, queriendo ya casi terminar nuestro programa, queremos decirles que las reformas a la Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad, esto dice la ley, porque allí es donde el diputado que hizo la promoción y la asamblea, ¿sí?,
integró a las viudas. Para las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad en el Distrito Federal, les facilitarán procedimientos administrativos y permitirán generar programas de apoyo para este sector. Fíjese qué interesante ¿no? Procedimientos administrativos, ¿sí? Y programas de apoyo para este sector. Esto es lo que nosotros en cada uno de los programas hemos solicitado, porque no los hay. Es terrible cuando tienes que ir a hacer un trámite para legal, el que te guste, ¿sí? Para dar de baja al marido en el SAT. Sí. Entonces, no, es terrible como están las cosas, ¿no? Entonces, que se faciliten procedimientos administrativos que generen programas de apoyo para el sector de las viudas y de todas las que la sociedad, ¿no? Las mujeres y los hombres que queden en estado de viudez en la Ciudad de México estarán protegidos y contarán con mayor certeza jurídica al perder a su pareja. Esto aseguró el diputado Iván Texta Solís del PRD, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Nosotros pues, lo que decimos es que qué maravilloso que un diputado, sea del partido el que sea, haya hecho una iniciativa como esta, ¿no? Bueno, esto último lo comenta el diputado que promovió la iniciativa aprobada por el Pleno en 2016. Pero a la fecha, con la problemática de la pandemia, no sabemos que en la Ciudad de México se estén aplicando lo establecido para ese grupo calificado como vulnerable. ¿Quieres decir algo más, Mimi? Algo que complemente esto. Yo me siento de verdad muy contenta porque siento que gran parte de lo que se dice en esta iniciativa es la motivación que nos originó a hacer el colectivo para las viudas, ¿no? El deseo de las viudas de en la estadística, formar parte de la estadística, ¿no? Pues nada más quisiera agregar que realmente sería muy importante para la sociedad que se extendiera no solamente en la Ciudad de México, ¿no? Sí, sino no, que fuera en todo el país y que alguien pueda realmente darle esa importancia que merece este sector. No nada más es las personas de la tercera edad, o nada más los discapacitados, o nada más las madres solteras. Todos los sectores son importantes, pero tomar en cuenta a los y las viudas es realmente algo muy importante que en otros países se está haciendo, que hay apoyo, que hay leyes que realmente gobernantes que realmente se comprometen con la sociedad en general, y pues ojalá que esto realmente se pudiera hacer en todo el país y no se quedara nada más en la Ciudad de México, si es que sí se está llevando, porque repetimos, todavía no sabemos cómo es que si se sigue llevando a cabo, si no, en qué términos quedó todo esto. Y no hemos localizado al diputado, ¿no? Sí. Así es. Uh-huh. Pues yo quería finalizar nuestro programa invitándolos nuevamente a que nos den sus opiniones, sus comentarios, sí, que esto que hemos encontrado nos ha dando, ¿cómo les diré? Una especie como de bases para continuar la lucha, de no sentirnos solas, de que efectivamente ha habido otros momentos en donde se han pensado por las viudas, ¿no? Y que a través de este medio y de otros más estaremos luchando para sacar adelante propuestas para las viudas en este estado de vulnerabilidad. Les agradecemos mucho, Mimi, qué bueno que estás aquí. Mimi vive en Tlaxcala y ahora estamos aquí, pudo darse una vuelta y les agradecemos mucho su atención.
Mimi, ¿algo más? Gracias, Caro, por la invitación. Cuídense mucho y excelente mes. El amor, ente poderoso que despersonaliza a dos individuos y los une en un solo ser, formando con ello un escudo ante las vicisitudes que les presenta el vivir. Pero, ¿qué sucede cuando la pareja rompe su unidad porque uno de ellos parte a otra dimensión sorprendido por la muerte? Comparte tu experiencia de manera anónima a través de un mensaje de voz en el tema de la viudez dentro de este programa con la licenciada Carolina O'Farrill, su audiencia e invitados. Y encuentra con nosotros una respuesta a las preguntas que te haces y a la problemática que enfrentas para sanar tu alma y espíritu y así poder continuar con tu vida. Adelante, Caro, te escuchamos. Ansus Multimedios, medio de comunicación digital multiplataforma. Digita www.ansusmultimedios.com. Tu foro de expresión y participación, llegando a latitudes inimaginables, proyectando tu marca, ideas con innovación a tu alcance, a tu medida. Vanguardia Digital, Ansus Multimedios.